En la Asamblea Nacional están preocupados ellos por los camisetazos y buscan reformar la ley orgánica de la función legislativa para sancionar con destitución a quien incurra en el acto de romper con la disciplina partidista. Y vamos a analizar la propuesta con Lolo Echeverría, analista de temas políticos. Buenos días, Lolo, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un gusto estar contigo, un saludo a la audiencia. Gracias, Lolo, por acompañarnos. ¿Qué sentido tiene la intención de algunas organizaciones políticas, a saber, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, de sancionar a quienes deciden apartarse de las llamadas disciplinas partidistas y tomar otros caminos? A mí me parece un buen movimiento, Lenin, porque esto delata la crisis, mejor dicho, que los partidos ya están sintiendo la crisis. Y esto es bueno porque tal vez les obliga a poner remedio. Ahora han empezado con un mecanismo muy superficial, el amenazar con la expulsión a quienes se cambian de partido. Pero esto probablemente conduzca a una reflexión más profunda, porque no es problema de remediar con superficialidades, sino repensar el rol de los partidos políticos y las formas para su recuperación. Claro, y es que hay razones y razones. Están los que se venden al mejor postor, generalmente a los gobiernos de turno, y prefieren sumarse a esa tendencia porque es más rentable estar, pues, cerca del poder. Pero también hay quienes se alejan de una llamada disciplina partidista porque resulta que desde las gerencias de estas organizaciones se rompen con los idearios y se alinean con frecuencia a los intereses de cualquier delincuente. En la práctica, Lolo, ¿se podría medir lo uno y lo otro, el interés personal y la legitimidad de una decisión en un foro que es eminentemente político? Es difícil distinguir. Cuando un político decide cambiarse de bando, porque nuestra política es de bandos, está pasando de un extremo a otro. Y cualquier razón que dé, la ciudadanía percibe como un pretexto. Porque el partido desde antes estaba en la misma posición, en la misma conducta, tenía los mismos problemas y no cuestionaban. De tal manera que lo que se ve como más probable es que hay ciertas cosas claves, evidentes, como la atracción del poder. De manera que esto es fácil poner un pretexto para explicar una conducta perversa. Pero si el partido es el que eligió los candidatos, si el partido es el que elige los electores porque vota en listas de cuyo contenido poco conocen, tal vez el primero, el segundo de la lista, y se vota en paquete, y si el partido es el que presenta los programas, cuando un político se cambia de partido, él mismo con honestidad debería retirarse también del grupo y de la asamblea. Pero esa delicadeza ética ya no se conoce. Pero es que realmente existen partidos en el Ecuador, Lolo, porque si existieran partidos con una estructura, orgánicos, con militancia real, pues no tendrían que andar buscando en ocasiones hasta en los basureros para a la hora de las elecciones completar sus listas. Es cierto. Y esto es entonces pensar más profundamente el problema. Y entonces ahí tenemos que distinguir tres cosas que afectan a los partidos políticos y que afectan también a las personas que se afilian o que se prestan para ser candidatos por esos partidos. El primero es la enemistad con la verdad, es el primer problema de los políticos. El segundo es que no tienen... digamos que no tienen ética, no tienen valor, son predadores de la riqueza nacional. Y el tercero es que todas las agrupaciones políticas, en realidad todos los gobiernos también, buscan autoritarismo, es decir, copar todos los poderes del Estado. Son tres problemas que han degradado la política. Y este primero es fundamental porque es una enemistad con la verdad. La verdad se busca con la razón, pero la política hoy en día es de emoción y la emoción impide o estorba el llegar a la verdad. De tal manera que
ahí tenemos un problema muy profundo que tienen que reflexionar los partidos políticos y está bueno que sientan la crisis porque así empieza esa reflexión necesaria. Y además, Lolo, resulta que, contrario a lo que deberían ser, los partidos son los espacios del no debate, son los espacios en donde lo único que cuenta es la voz del gerente propietario. Ese es el camino a seguir, sin ambages o pena de ser calificado como traidor a la causa, incluso así esta sea pues ilegítima, personalista y contraria al interés público. Muy buen punto. Primero se degrada el partido internamente con propietarios o gerentes de partido que imponen desde fuera, no son candidatos y desde fuera gobiernan. Pero también vemos que se evita, antes los políticos buscaban a los medios de comunicación, ahora rehuyen. ¿Por qué razón? Porque no buscan la verdad. El medio de comunicación era el intermediario con la sociedad. Ahora los políticos pretenden dirigirse directamente a la sociedad evitando a los medios. Fíjese usted, hace unos días el presidente del gobierno de España amenazaba con renunciar. Paralizó el gobierno durante 5 días para reflexionar a ver si sigue o no sigue en el gobierno. Y todo esto sin los medios de comunicación, con una carta directamente a los ciudadanos. Esto es lo que pasa también en todos los partidos, en todos los gobernantes también, que pretenden evitar el escrutinio de la sociedad que lo ejerce a través de los medios. Lolo, entonces, si un partido o si en los partidos no se piensa en el bien común, no se debaten en su interior las políticas públicas, donde lo único que vale es el dictamen del líder y el buró político trabajando para que esto se cumpla, eso no es un partido político. ¿Qué es eso? Es una agrupación electoral, si es que no es una banda, porque también el segundo problema que mencionaba es que los partidos y los políticos se han convertido en depredadores de la riqueza nacional. Fíjense, no hay transparencia, no buscan ellos un programa de gobierno, no aceptan controles, de tal manera que cada quien hace lo que le parece, pasan por el poder destruyendo y robando. Claro que hay excepciones, pero esto es la generalidad, y no solo en el Ecuador, en todas partes. Y esto es un problema muy grande porque no hay entonces ideología ni hay programa de gobierno. No hay políticos profesionales. O sea, el ejemplo de personajes como Velasco Ibarra, que murió pobre, o como el expresidente de Uruguay, son anomalías. Esto es para la anécdota, pero esto no representa al político normal que tenemos en nuestros países. Ahora, ¿de dónde sale esa idea de que los partidos políticos deben tener una visión unívoca? En otros lares, y tú lo conoces muy bien, Lolo, dentro de las organizaciones políticas incluso existen tendencias, alas las llaman, espacios donde procesan sus diferencias y cuando no se alcanzan consensos, pues se manifiestan de modos distintos sin que nada más pase, porque hay un respeto al disenso, que es importante a la hora de construir políticas públicas, porque supone pues la apertura precisamente hacia las distintas tendencias. Ese que es un principio civilizatorio, ¿por qué está tan lejos de la política ecuatoriana? Bueno, porque no se busca la verdad. Cuando la política es racional, cuando se tiene ideas, cuando se formula un programa, una política, es algo racional, tiene que ver con la razón. Donde hay ideas, hay debate, hay disensos, pero el cimiento de la democracia es el consenso. Y el consenso hay que buscar primero dentro del partido. Y esto es lo que se llamaba democracia interna. Si dentro del partido hay alas o tendencias, eso es normal, eso enriquece la vida política. Pero el partido no puede ser un haz de ideas o de proyectos. El partido es un consenso en primer lugar.
Entonces, internamente se debate, pero se llega a un consenso. Por eso el partido tiene derecho a exigir disciplina en sus asociados o en los cuadros de gobierno. Pero si no hay ideas, si todos son emociones o todos son intereses individuales, que es lo que a donde ha conducido que el partido se convierta en un instrumento de gente que cree que puede tener el poder o que quiere el poder y compra la afiliación, compra el partido, o al revés, el partido que no tiene cuadros, que no tiene formación de líderes, lo que busca es líderes de fuera del partido y alquila para que sea candidato por el partido. Todas estas son anomalías de la democracia que comienza por la destrucción de la democracia interna en los partidos. ¿Y dónde radica la diferencia entre ser disciplinado con la organización política, con los principios, con los objetivos, con el ideario de una tendencia política y ser rebaño? Bueno, si un partido político es, en primer lugar, un sistema coherente de ideas, es decir, una ideología, se entiende que las personas que están en ese partido comparten esas ideas, comparten esa ideología. Esa ideología es la que busca el bien común, esa ideología es la que alumbra un proyecto nacional, que es lo que persigue ese partido y lo que propone a los electores. Si no hay ideas, si no hay proyecto, no puede haber disciplina. Entonces, ahí está el origen de esa dispersión interna de los partidos, de esa implosión de los partidos que se traslada luego al gobierno. Ahora, también hay que considerar, porque es un punto importante, el hecho de que todas las crisis internas del partido y de la política se traslada también a la sociedad. Y entonces los vicios de los partidos vemos después reflejados en la sociedad y por eso se degrada más deprisa la democracia y la vida interna de los partidos. ¿Cabe pensar en destituir a quien se aleja de una disciplina partidista cuando existen consagrados, por ejemplo, el derecho a la libre asociación, al libre pensamiento, Lolo? Yo pienso que sí, porque la Constitución establece la existencia de partidos si el partido tiene el monopolio de la designación de candidatos, si el partido es el que propone a los electores lo que es su programa de gobierno, si los electores eligen una lista de candidatos y no personas particulares, excepto el presidente, por ejemplo, en el caso de los diputados, elige una lista. En esas condiciones, entonces, cada individuo de esa lista está obligado a seguir el programa que fue elegido por los electores. Cuando un político traiciona a su partido, no traiciona solo al partido, traiciona también a los electores. Y cuando el partido traiciona su programa o pretende incorporar nuevas líneas, ¿allí qué pasa? Bueno, ahí ocurre entonces esta dinámica que debería ser la ideal, que consiste en que los electores rechazan al partido. Y cuando los electores rechazan al partido, el partido desaparece. Esa era la dinámica cuando funcionaban los partidos. Hoy en día todo está enrevesado porque no hay aprecio por la verdad. Se entendía que había un consejo electoral que, entre otras cosas, no era para simplemente cuidar la dinámica de una elección, era también para cuidar que los partidos sean veraces, que tengan ideas, que tengan programas, que tengan afiliados, que respeten el dinero que reciben, es decir, que formen cuadros de gobierno, que tengan cuadros de gobierno y que tengan apoyo popular. Y tenía entonces cualquiera de estas falencias conducía a la desaparición del partido. Así que si el partido puede desaparecer, con más razón un individuo
que traiciona al electorado y traiciona al partido, al proyecto, al programa del partido. Lolo Echeverría, analista político. Gracias, Lolo, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Un buen día.